Cuarto misterioso. Trabajé una noche hasta muy tarde y conducía mi vehículo por la ruta acostumbrada, cuando de repente dejé de reconocer todo lo que me rodeaba. ¿Me habré equivocado de camino? Pero llevaba varios años viviendo en aquel distrito, por lo que lo conocía muy bien. Además, no había tomado ninguna curva ni ninguna calle lateral. Todo a mi alrededor estaba callado. Encendí la radio y solo oí ruidos estáticos. Solo había otro auto a la vista, bastante viejo, aparcado delante de un restaurante llamado Las Perdices. Cuando llegué al cruce, tuve la sensación de estar pasando por en medio de agua helada. A partir de aquel lugar, volví a reconocer cuánto me rodeaba. Supe dónde me encontraba de manera perfecta. Lo más gracioso es que he recorrido la misma ruta millares de veces y jamás he visto un restaurante llamado Las Perdices. He preguntado dónde trabajo, pero nadie ha oído ese nombre ni cree nadie que exista en toda la población. Y ahora me pregunto, ¿conduje aquella noche dentro de otra dimensión o lo hice por la misma calle que llevo recorriendo todos estos años? Y lo cierto es que rotundamente no andaba ebrio. Bienvenidos a todos los oyentes que visitan una vez más este podcast. Los casos de viajeros en el tiempo han hecho cuestionar a los estudiosos si realmente es posible hacerlo. Aunque parezca algo de ciencia ficción en estos días, hay algunas historias que te harán pensarlo todo. ¿Te imaginas tener la posibilidad de entrar en un portal para regresar al pasado? O quizá adelantarte unos tantos años en el futuro. Lo cierto es que por muchos años hemos visto decenas de películas y series donde el centro de la historia gira en torno a los viajes en el tiempo, y muchas de ellas tratan de basar el argumento en teorías matemáticas y físicas factibles. Acompáñeme por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, Doc. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Quizá no es tan descabellada la idea de viajar en el tiempo como la describen en esta película. Claro, plantean demasiados elementos de ficción que hacen que la realidad esté muy distante. Existen diversas teorías científicas que dan sustento a la posibilidad de realizar este tipo de viajes. Una de las más famosas ha sido la que expuso Albert Einstein, quien afirmaba que solamente son posibles los viajes en el tiempo hacia el futuro y nunca hacia el pasado. Einstein sostenía que la velocidad era la clave y que cuanto más rápido se movía un objeto, más lento transcurría el tiempo a su alrededor. Si quisiéramos avanzar en el tiempo lo suficientemente rápido, deberíamos de alcanzar la velocidad de la luz. La explicación más corriente es la de la parábola de los gemelos. En ella se explica cómo dos gemelos idénticos se separan.
Uno de ellos se dirige a un viaje espacial que le llevará a los confines del sistema solar durante varios años, viajando a velocidades cercanas a las de la luz. El otro se queda tranquilo en casa. Cuando vuelve el gemelo cosmonauta, se encuentra que mientras para él solo fueron algunos años, para su hermano fueron décadas. Puede incluso que toda su familia inmediata hubiera muerto. La relatividad del tiempo ha sido comprobada en más de una ocasión de forma directa. Este concepto teórico, que resulta bastante difícil de comprender, en realidad ha sido probado en más de una ocasión, incluyendo una prueba realizada con relojes atómicos ultra precisos. Como vemos, lo que ocurre al final es que el gemelo que viajó al espacio lo hizo también hacia el futuro. Igualmente le ocurrió a Krikalev, quien pasó casi 3 años a 27,000 kilómetros por hora y viajó al futuro una fracción pequeñísima de tiempo. Pero lo hizo, pues viajar hacia adelante en el tiempo es solo una cuestión de dinero y técnica. Por otro lado, pero ya sin evidencias científicas, las opciones de viajar al pasado que se han establecido como probables son las de los agujeros de gusano, una de las vías más utilizadas junto a las máquinas para viajar en el tiempo, como se ve en las películas y series de ciencia ficción. Uno de los más cercanos ejemplos es la serie de Netflix Dark. También podemos ver fragmentos de esta teoría siendo aplicada en Interestelar. Los agujeros de gusano son hipotéticos túneles entre agujeros negros que conectan regiones distantes del universo y cuya existencia está predicha por la teoría de la relatividad general de Einstein. Nadie, sin embargo, ha conseguido descubrir uno hasta ahora. Un poco de teoría puede ayudarnos a visualizar lo que podría ser posible tales eventos. En la actualidad existen centenares de historias que sin duda alguna pueden dejarte los pelos de punta. Lejos de parecerse a las teorías de espacio-tiempo o cualquier otra, los testimonios que más se repiten parecen estar implicados unas especies de portales que se cruzan en el tiempo, como en la historia que estás por escuchar a continuación. Octubre de 1969. Un hombre identificado solo como LC y su socio de negocios, Charlie, conducían hacia el norte de Abbeville, Luisiana, hacia Lafayette en la autopista 167. Mientras conducían por una carretera casi vacía, comenzaron a alcanzar lo que parecía ser un coche antiguo que viajaba muy lentamente. Los dos hombres quedaron impresionados por la condición del coche de casi 30 años de antigüedad, que parecía prácticamente nuevo, y quedaron desconcertados por su placa de color naranja brillante, en la que solo se encontraba estampado un 1940. Pensaron, sin embargo, que el coche había sido parte de algún espectáculo de autos antiguos. Al adelantar el lento vehículo, disminuyeron la velocidad de su coche para echar un buen vistazo al viejo modelo. El conductor del coche antiguo era una mujer vestida con la ropa de la vendimia de los años 40, y su pasajero era un niño pequeño igualmente vestido. La mujer pareció aterrada y confundida. LC preguntó si necesitaba ayuda y a través de su ventana enrollada indicó sí.
El hombre le hizo señas para que aparcaran a un lado de la carretera. Los dos se detuvieron delante del coche antiguo y cuando salieron el viejo coche había desaparecido sin dejar rastro alguno. Todo comenzó el 23 de abril del 2006, cuando un hombre apareció en las calles de Ucrania. Estaba desorientado y vestía de una manera nada convencional a la época. Parecía vestir ropa antigua, algo que llamó la atención de las personas que transitaban por la zona. Las autoridades ucranianas le ofrecieron ayuda, pues preguntaba sobre una calle que nadie conocía y que para ese entonces ya no existía. Los policías le pidieron que se identificara, y ahí fue donde comenzó lo extraño. Mencionan que el hombre tenía un antiguo pasaporte soviético que había sido emitido en el año 1950 y que era legítimo. El hombre fue enviado a un hospital para valorar su estado de salud y mientras los médicos revisaban su caso, el hombre dijo llamarse Sergei Ponomarenko y afirmó venir del año 1950. Sergei relató a los doctores que se encontraba tomando fotografías en Kiev, donde se encontraba de viaje, cuando de pronto vio un ovni y decidió fotografiarlo. Un segundo después, apareció en el año 2006. Sergei dijo que en su cámara se encontraban las fotografías aún sin revelar, así que las autoridades decidieron enviar a un experto para obtener las fotos, aunque fue un poco complicado debido a que este tipo de revelado había dejado de practicarse hace más de 30 años. Cuando las fotografías fueron reveladas, se encontraron con imágenes de Kiev unas décadas atrás. Entre ellas, se encontró un retrato de Sergei vistiendo el mismo atuendo que usaba ese día. También se encontró una inquietante imagen capturada de un ovni. Días más tarde, Sergei desapareció de su cuarto sin dejar rastro alguno. Las cámaras de seguridad de la clínica captaron el momento en el que entró a su cuarto y más nunca volvió a salir. Una investigación fue llevada a cabo y se encontró que durante los años 60 en la Unión Soviética efectivamente existió un hombre con ese nombre, que fue declarado como desaparecido. La mujer de las fotografías era Valentina Kul y novia de Sergei en esa época. Esta mujer aún seguía viva cuando se realizó la investigación y detalló que tenía más fotos cuando era joven y novia de Sergei. Dijo que un día salieron y nunca más supo de él, pero la historia no termina ahí, sino que Sergei regresó a 1950 a su natal Rusia, donde expuso lo sucedido y dio un par de entrevistas. Sergei vivió con su novia hasta 1970, cuando de nuevo sufrió un salto temporal que esta vez lo llevaría hasta el año 2050, desde donde logró enviar una fotografía a su mujer. Y la misma tenía un mensaje. Estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda. Después de eso, nunca más se supo de él. En la fotografía que Sergei envió pueden apreciarse rascacielos en donde hoy día solo existe vegetación. Hay personas que desmienten la historia, aludiendo que se trata de la ciudad de Nueva York en un montaje fotográfico. Creo que nunca podremos dar fe de la veracidad de este y todos los anteriores testimonios. Sin embargo, encuentro muchas similitudes en el cómo muchos detallan el momento en que cruzan a la otra época. No incide la velocidad, ni mucho menos se evidencia la teoría de la relatividad que se ha discutido previamente. ¿Hay más de una forma de lograr hacer un viaje de estos? Existen las llamadas paradojas en el tiempo. Un ejemplo popular dice que si viajaras al pasado y asesinas a tu abuelo antes de que éste se conozca con tu abuela, tu padre no nacería y simplemente tú no existirías. Lo que cambiaría la línea temporal, pues tú no naciste y por ende tampoco viajaste en el tiempo y nunca asesinaste a tu abuelo. Significando que tu abuelo nunca murió, tu padre sí nació al igual que tú y viajaste al pasado. Y así sucesivamente, y esto se convertiría en un bucle. Como vemos, la paradoja es irremediable. Un poco confuso, ¿no creen?
Si tenemos en cuenta que cada vez sabemos más de física cuántica y que la tecnología progresa a través del tiempo, se puede postular que deberíamos ser visitados por viajeros del tiempo, hecho no observado y que puede ser considerado una paradoja. Para explicar esto, podría indicarse que la humanidad se extinguirá antes de descubrir la tecnología de viajar en el tiempo, lo que también se aplicaría a presuntos mundos en universos paralelos, porque ellos tampoco habrían desarrollado la tecnología para viajar entre universos. Varias personas de distintas partes del mundo han reportado avistar personas de otras épocas en distintas partes, ya sea en hoteles, espacios abiertos, casas, etc. Si se le compara con el primer relato, en el que un hombre penetró en el pasado de la nada, pongámonos en el lugar de un espectador, donde sin previas señales que lo anticipen, vemos pasar a este individuo momentáneamente y de un momento a otro desaparece. ¿Será que las apariciones de fantasmas tendrán algún tipo de relación con una especie de cruce temporal de épocas y es por ello que se reportan actividades paranormales en miles de lugares? Desde hace un par de siglos, cuando se pensó por primera vez en los viajes en el tiempo, siempre parecían ser fenómenos fantásticos, unas veces rodeados de misterio y otras veces con explicaciones tan complejas que al mismísimo Einstein le sería difícil comprender. Sin embargo, es muy posible que esa misma fuerza inquisitiva, propia del ser humano que nos llevó a la Luna o a explorar los lugares más recónditos de nuestro planeta, también nos permita en algún momento de nuestra historia viajar a épocas lejanas para ser testigos directos de los sucesos más importantes de nuestra especie. Pero, por lo menos durante el futuro cercano, nos debe bastar con soñar todas las posibilidades que estarían a nuestro alcance si tuviéramos la capacidad de deslizarnos a través de los años con la facilidad de quien camina por entre las calles de una ciudad. Hemos llegado al final de este podcast. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y así podremos llegar a muchos más oyentes amantes del misterio, como tú o como yo. Si tienes una historia de origen paranormal, escalofriante y única, puedes hacérnosla llegar al email elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Vienen muchos más episodios sombríos para contar aquí, en este espacio. En esta oportunidad quiero enviar un saludo especial a Yormeri Mendieta y a Jesús Soto a Venezuela, a Eleimar Moreno a Perú y a Andrés Rojas hasta Estados Unidos. Espera un nuevo episodio todos los viernes a las 6 p.m. hora Colombia, 7 p.m. Venezuela, para seguir compartiendo relatos e información súper interesante aquí, en El Cuarto Misterioso. Síguenos en Instagram, @rogneracker y @lina_lafont. Estaré colaborando en este podcast en próximos episodios. La música del intro y la que escuchas ahora fue compuesta por mi hermano Carlos Laya. Nos vemos hasta la próxima. Les habló Rogner Laya y Lina Lafont. I guess we never know how this all happened.